Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 2 de mayo del 2020, es sábado de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Se nos terminó esta tercera semana del tiempo de la Pascua. Mañana, cuarto domingo, es domingo del Buen Pastor, por el evangelio que se escucha, lógicamente, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Así que ahí les pediré que por favor encomendemos de manera muy especial a los muchachos que se encuentran en las casas de formación, en los seminarios y demás, y aquellos que en estos momentos, precisamente, de repente hasta la misma crisis, está contribuyendo a que se cuestionen respecto a si el Señor no lo llama a la vida consagrada o a la vida sacerdotal. Hoy es día de uno de mis santos preferidos. Ya va el Padre con sus santos preferidos. Bueno, ¿qué quieren que hagamos? San Atanasio de Alejandría. Nace en el año 296, ahí en Alejandría, y va a morir un 2 de mayo del año 373. Miren, Atanasio es uno de los cerebros, es uno de los doctores de la iglesia más importantes. O sea, a él le tocó como diácono, fíjense, todavía no era obispo. En el primer concilio de la historia, en el primer concilio ecuménico, que es el concilio del año 325, él va como diácono, digamos, como asesor, si lo quieren, de su obispo Alejandro. Era tan difícil, Alejandro de Alejandría, imagínense ustedes. Bueno, y entonces Atanasio, y es Atanasio el gran defensor de la doctrina. Miren, esto se ponía en juego muchísimo, porque era la lucha contra la herejía que se llama el arrianismo. Arrio, de hecho era de Alejandría, fíjense, originario. Resulta ser que Arrio sostenía que Jesús era la persona, la criatura más importante, la primera criatura, que de alguna manera había sido, como le diría, deificada. Había sido llevada a ser como Dios, pero no era Dios, era una criatura. ¡Ja! Eso se botaba por tierra todo. Porque imagínense entonces, ¿cómo es que nosotros decimos, ¿no?, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Es un puente. Tiene un pie en una orilla y el otro en la otra. Es decir, une lo divino y lo humano y lo divino. Ay, si usted vota eso, entonces ¿cómo nos redime? ¿Cómo nos salva? ¿Cómo sirve para pasar de un lado a otro? Ese es el sentido del asunto, para resumírselos evidentemente. San Atanasio, en su libro sobre la encarnación del verbo, es una cosa preciosa, pero va a sufrir el pobre. Ay, Señor Jesucristo. Fue desterrado 5 veces. 5 veces lo echaron fuera de su sede. Porque, yo por eso me río, cuando sale la gente diciendo, y sobre todo los hermanos separados, sí, que la Iglesia Católica la inventó Constantino. Pues qué problema, porque Constantino era semiarriano, ¿eh? O sea que Constantino no era católico. O sea, para que lo digamos con toda claridad, no era católico. Al inicio sí defendió y ayudó a defender la doctrina de la iglesia, pero después, por influencia de los obispos amigos que eran arrianos o semiarrianos, Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea, entonces se perdió el hombre, pues. Pero tengan presente que digo que cuando escucho eso, es que han leído de historia para que se pongan a decir cosas que no saben. Pero el problema es este, ¿no? Al pobre Atanasio le tocó durísimo. Pero en una de tantas, fíjense ustedes, de hecho la primera vez que lo expulsaron de su sede, se fue para el occidente, se fue para Tréveris. Y ahí entonces, en la iglesia occidental, en la iglesia ligada a Roma, el hombre ayudó tantísimo, no tienen idea. A él le debemos que se conociese en el mundo occidental el monacato, la figura de los monjes. Él va a ser el primero en llevar esta idea, esta práctica, esta vocación, si lo quieren así como tal. Le debemos tantísimo a San Atanasio. Por eso, qué sé yo, Bernini, cuando mandó a hacer la gloria de Bernini, ¿no?, allá donde está el Espíritu Santo, el altar papal, digamos, colocó a San Atanasio. Es uno de los 4 grandes doctores de la iglesia antigua que son fundamentales para la vida. Bueno, lógico, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo. O sea, son de los grandes. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, porque hoy en día hablamos de uno también bastante grande, que es San Pedro, haciendo las cosas de Jesús. Sí, sí. Capítulo 9, versículos del 31 al 42 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosna. En aquellos días cayó enferma y murió.
Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida estaba cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti. No, perdón que estoy bromeando, pero gloria a ti, Jesús, digo porque parece el Evangelio. Pues sí, parece Jesús curando, piensen al paralítico que le bajaron allá en aquella litera, y entonces que Jesús le dice: levanta, tómate tu camilla y vete. Toma tu camilla y vete. Pues lo mismo, arregla tu cama, Eneas, ya estuvo, ponte en pie. Ya, además, son 7 años que tenía Eneas. Piensen, el número 7, tan significativo. Y el caso de Tabitá, cuidado que no es lo mismo que Talitá. La Talitá es niña, no, este es Tabitá. Y entonces, fíjense, pero es lo mismo que Jesús. Solo que aquí se trata de una mujer mayor y allá, en el caso de Jesús, era una niña, la hija de Jairo. Pedro está haciendo las de Jesús. Eso es lo lógico que se espera de un discípulo, que haga las de Jesús. Padre, pero yo no puedo, yo soy discípulo del Señor Jesús, pero yo no puedo curar a nadie. Yo no sé si ustedes notan una cosa. Miren, más allá de todo lo que vean, es eso entrando en casa, subió al segundo piso. Oigan, ya lo dejen subir a usted al segundo piso, ya son los dormitorios, ¿no? Ya son los cuartos, en las casas, piénsenlo. Normalmente a uno lo reciben en la parte de abajo, digamos, en la sala, en el comedor, a lo mucho, pues, pero que ya lo suban al segundo piso ya es una cosa un poco delicada. Es decir, esta imagen a mí me encanta pensarlo. O sea, Pedro que entra, que va recorriendo, dice, es apostólico el Pedro, ella se está moviendo por toda la costa del Mediterráneo judío, y hombre, haciendo tanta cosa linda, ¿no? Haciéndolas de Jesús. Y usted también. Usted también tiene que entrar en su casa, y más ahora que estamos en esta situación no tan particular. Bueno, pero llenémosla de Dios, llenémosla de esperanza, llenémosla de vida, llenémosla de buenas obras. A mí me encanta esto de cómo insisten en Tabitá y le enseñaban a Pedro lo que había hecho. O sea, qué lindo esto, ¿no? Qué bonito los testimonios que mueven realmente a esto. Bueno, terminamos de leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Ok? Versículos del 60 al 69. Las consecuencias, si lo quieren aquí, de lo que ha significado, lo que ayer escuchábamos sobre todo, ¿no? El centro. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A quién iremos? Bueno, ¿a dónde vamos a agarrar? No, ahorita no se puede salir, Padre, entonces no podemos ir. No. Realmente, ¿qué es lo que busca usted? ¿Qué es lo que busco yo? ¿Dónde va a estar la salud verdadera? La sanación verdadera. ¿Dónde está? Es decir, la salud física, bueno, podemos fallar, ¿no? Alguna cosa nos puede caer mal en el estómago, bueno, el humo que nos tiene a nosotros aquí en mi ciudad todavía un poco en situación un poco crítica, el COVID-19 y tantas otras enfermedades, ¿no? Y entonces, ¿cómo reaccionamos frente a todo esto? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ser como estos discípulos que este lenguaje es intolerable, es muy pesado, porque eso es literalmente es lo que dice, que es muy duro de llevar, es muy duro de portar, pesa mucho. Pesa mucho. Amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen y calumnian. Cuesta. Ese lenguaje es duro. ¿Ya? Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Padre, pero yo estoy viendo solo un pedazo de pan y un poquito de vino. Cuesta. ¿Ya? Dar el paso. Mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Cuesta, claro que sí. Las exigencias del reino son exigencias, no son sugerencias, no son buenos propósitos, no son buenos sentimientos, son exigencias.
Claro, algunos discípulos se fueron. Miren, no dice, hombre, que si hubieran ido los otros que murmuraban, porque acuérdense que hace un par de días hablábamos de los que murmuraban, pero que son los judíos. Pero en este caso están murmurando los discípulos. Duele. Le debe doler mucho al Señor Jesús. Pero no se hace para atrás. Es que no se puede acomodar el Evangelio. Padre, hagamos una cosa, mire, propongamos un proyecto en el que le bajemos un poquito a la dosis, ¿verdad? Hombre, démosle permiso a la gente de que de los 10 mandamientos al menos cumplan 8, pues, para que no seamos tan exigentes. No se puede, ¿no? O sea, piénsenlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Mucha oración. Mucha oración y entender hacia dónde debemos conducir nuestros pasos. Ojalá todos podamos decir como Pedro, nosotros creemos y sabemos. ¿Ah? Creemos y sabemos. Eso es lo nuestro, que tú eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vivo va a decir en el capítulo 16 de Mateo, Pedro. Oremos para terminar esta semana. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por el bautismo con el que nos has hecho hijos tuyos, miembros de la iglesia, amigos de todos. En el bautismo hemos sido sepultados contigo para llevar una vida de resucitados, muriendo al egoísmo, viviendo en la entrega. Gracias porque podemos buscar los bienes de ahí arriba, por borrarnos el pecado original, porque tu amor es más fuerte que el pecado y la muerte. Ahora, Señor, te doy gracias de todo corazón por el don del bautismo, por incorporarnos a Cristo, a su misma vida, porque sabemos de un amor que no pasa de moda y porque nos has llamado por nuestro nombre, tus hijos amados. Amén. Que Dios le bendiga. Feliz final de esta semana, tercera del tiempo de la paz.